sacaron a pasear las brujas o una bruja o sepa Dios cuántas, y con ese tipo de puertas se sentían protegidos por la noche cuando hay algo mal. Bueno, que los perros empiezan a ladrar porque por la noche se han pasado como unos 45 años. Esta es una historia real, así es. A mi mamá. Amable personita, bienvenida un día más al canal. Oigan, pues ya habrán visto en el título de este video y sobre todo en la portada de qué va a tratar, porque una amiga en el video pasado me comentó que quería seguir escuchando este tipo de historias como que de suspenso, como que de misterio, como que de espantos, sobre todo por este mes de octubre, que es el mes del Halloween y de todas esas cosas que se celebran de los muertos y todo eso. Y bueno, pues ¿qué creen? Me leyó el pensamiento. Esa era mi idea en todo este mes, hacerles story time, sobre todo como, no más que un story time, como que una experiencia paranormal. En mi casa hay muchas de estas experiencias que estoy dispuesta a contárselas si ustedes quieren, claro. Así que déjenmelo saber aquí en los comentarios para no hacer este video tan largo. Mientras hacemos este maquillaje les voy a contar cómo fue que las brujas sacaron a pasear a mi mami. A mí me han pasado algunas cosas medias misteriosas, medias sospechosas, pero no nada más a mí, o sea, en mi familia. Yo pienso que en la mayoría de las familias, sobre todo mexicanas, en todas las familias que son, por ejemplo, de pueblitos, comunidades, de ranchitos, siento que todas tienen una historia de estas para contar. Yo tengo varias, mi abuelita, conocidos, mi mamá, a todo mundo les han pasado cosas como de... pues cosas como paranormales. El story time pasado fue algo que me pasó a mí. Este story time que les voy a contar el día de hoy, bueno, pues es algo también real que no me pasó a mí, pero le pasó a mi mamá. La verdad es que yo siento que la mayoría de personas que todavía tengan a sus abuelitos, siento que más de alguno ha de conocer una historia de estas, de brujas, sobre todo de brujas, de duendes, de las almas del purgatorio. Y esto lo digo porque yo siento que era más normal antes en estos lugares como los ranchitos en donde le pasó a mi mamá. Yo pienso que se daba más todo esto porque pues la verdad es que no había luz. Todavía como que el alumbrado público no era como que muy normal. Resulta que esta historia yo ya la he escuchado varias veces porque mi mamá la ha contado, pero para esta ocasión le pedí pues que me la volviera a contar para que no se me fuera como que ningún detalle. Y aparte de que ella lo cuenta con sus recuerdos que tiene, porque le pasó esto cuando apenas era una niña. A ver, pregúntale a mi mami que cuántos años tenía. Como 5. Pues como escucharon, apenas tenía la edad de 5 años, estaba súper chiquita, o sea que sus recuerdos han de ser como que muy vagos, como que a lo mejor se acuerda. Pero esta misma historia la confirma mi abuelita, mi abuelito, los abuelitos de mi mamá. Pero antes de empezarles a contar cómo pasó esta historia, quiero más o menos describirles cómo era que se vivía en el rancho en aquel entonces, porque pues obviamente al día de hoy han pasado como, imagínense, han pasado como unos 45 años. La gente tenía sus casas de adobe, son como de bloques de lodo, y igual se pegan con lodo, o sea, son casas de lodo. Tienen techos de lámina, tenían techos de pencas. Las puertas eran de lo que podían, ya sea de madera, de palos muy pesados, de troncos, de lámina. Eran de muchos materiales dependiendo la imaginación de la gente o pues lo económico. Era muy raro que hubiera una casa de cemento con un techo de cemento. En aquel entonces tú vivías en el rancho te inventabas un trabajo, sembrabas, cosechabas, criabas un ganado y así era como la gente sobrevivía. Entonces, pues por lo mismo de que es como que muy a la orilla, la gente pues no puedes ganar mucho. Hacías tu casa con lo que podías, con lo que te inventabas, con lo que estaba al alcance. Más o menos se dan una idea de cómo eran las casas, de cómo era la vida en el rancho ahí donde vive mi mamá. Les voy a describir un poquito cómo era la casa de mi abuelita en donde pues vivía mi mamá.
que era una niña de 5 años. Siento que eran personas muy capaces y muy inteligentes porque a pesar de que no había herramientas o para poder mejorar su casa, eran tan inteligentes que podían inventarse, no sé, cómo hacer una puerta, cómo hacer un techo, cómo cubrirse del frío. O sea, había mucha gente muy capaz. Yo siento que, y siempre he dicho eso, que la necesidad hace que tu mente trabaje, porque cuando tienes todo a la mano, como que las cosas se te cierran. Es que si no tengo esto, no puedo hacer esto. Pero cuando tienes necesidad o cuando tienes hambre, ganas de salir adelante, la mente trabaja y es como salen unas ideas fabulosas. Y es que, o sea, fíjense, yo les cuento esto porque la verdad es que yo todavía tengo un vago recuerdo de cómo eran las entradas, sobre todo de las casas en aquel entonces, porque todavía como que me acuerdo, porque no nada más era la casa de mi abuelita, era la mayoría de las casas que como que solían hacer que la puerta tuviera un escalón altísimo. Yo me imagino, y por lógica, era que pues cuando llovía y el agua corría no se metiera a las casas. Entonces en la entrada siempre estaba como que un escalón del tamaño, yo creo que de un niño, enorme. Y las puertas, la mayoría de las casas era de un palo tan pesado, como de que de una madera, como que de tronco de árbol, no sé, pero estaba tan pesada que solamente un adulto podía abrir y cerrarla, sobre todo en las noches, porque era pues cuando le ponían la trampa o el candadito. Si mi mamá tenía como 5 años, cada uno pienso que se gana a lo mejor con un año y medio, entonces mi mamá sería de las de en medio. Toda esta historia pues surge en la mañana, porque por la noche pues obviamente cuando oscurece no había luz eléctrica. A lo mejor sí en cada casa tenían su foquito o sus veladoras, ya saben, con qué alumbrarse por la noche, pero no era como ahorita que tú sales a la calle y puedes ver los caminos, porque hay postes de luz en las calles, en cada esquina. O sea, no era como ahorita. Entonces cuando era de noche en todo el rancho, o sea, se oscurecía todo. Por esa misma razón yo siento que como que las personas de antes, bueno, hasta la fecha, fíjense, hasta la fecha como que los viejitos madrugan mucho, como que se levantan bien temprano, pero yo siento que es por eso, porque como dormían muy temprano, apenas si se hacía oscuro, ya aparecían gallinas y se metían a sus casas a dormir. Obviamente se metían a sus casas, cerraban sus puertas pesadísimas para que no se metiera nadie, y la única como que alarma o alerta que se tiene en esos lugares, en los ranchitos hasta la fecha, pues son los perros. La mayoría de personas tiene perros en sus casas y ladran cuando hay algún desconocido, cuando hay otro perro, ¿me entienden? Entonces ese es como que su alarma, como que sus cámaras de seguridad, por así decirlo. Cuando estaba todo completamente oscuro, mi mamá supone, y bueno, todo el mundo supone que ya era cuando está completamente oscuro, pero cuando es esa como que la hora en la que ya va a amanecer, que es de madrugada, pero ya casi de día, cuando los gallos empiezan a cantar y todo eso. Bueno, pues resulta, los perros empiezan a ladrar como que muy alarmados, como que alguien anduviera por ahí. Y para esta hora ya había como que personas medio levantándose, los abuelitos de mi mamá, y escucharon los ladridos de los perros como que muy bravos, como que muy a la defensiva los perros. Entonces obviamente salieron los abuelitos de mi mamá, salieron mis abuelitos, que son los papás de mi mamá. Tú conoces el ladrido de un perro cuando no conoce a alguien o como que hay algo extraño, y tú sabes distinguir cuando hay algo mal. Oiga, pues ¿cuál va siendo la sorpresa? Que los perros estaban ladrando porque estaba mi mamá afuera de la casa, como a 500 metros de la casa. La puerta, que es pesadísima, estaban completamente cerradas, como mis abuelitos las habían dejado una noche anterior. Entonces, como que era tan ilógico, porque los perros estaban ladrando súper como que espantados. Y ustedes saben que cuando los perros desconocen, pues ladran así. Pero mi mamá era
prácticamente la dueña. O sea, mi mamá vivía donde vivían los perros y como que todo el mundo se quedó espantado. Dice mi mamá que fue entonces cuando ella despertó, como que ella estaba inconsciente de lo que le estaba pasando, y dice que de lo único que ella se acuerda es que por donde ella iba caminando estaba tan iluminado, o sea, como que una luz la iba guiando por donde caminara, y dice que ella no, o sea, no tenía miedo en ese momento cuando iba caminando, pero que cuando como que reaccionó, como que despertó, como si fuera un sueño, fue cuando ella le empezó a dar miedo porque los perros le estaban ladrando a ella. Pues ya salieron mis abuelitos y todo y la regresaron a la casa, pero todo el mundo se quedó como que sacado de onda porque ¿por dónde salió la niña? ¿Quién abrió y volvió a cerrar la puerta? ¿A dónde iba? ¿Por qué los perros le ladraron a ella si se supone que la conocen? Muchas cosas como que no coincidían. Entonces ya mi mamá se regresó a la casa y obviamente ellos saben, como cualquier adulto, ¿verdad? No pasa nada, no llores, vente, vámonos, y pues ya se sintió como que un tanto protegida. Pero fue entonces cuando cuando ella ya se quedó tranquila, pues todos los adultos obviamente se quedaron como que espantados, como que alertas, como que desconfiados porque se hacían tantas preguntas, o sea, como que quién abrió la puerta, si todos estaban dormidos, la niña no la puede abrir, y quién la volvió a cerrar, y esa puerta se cierra solamente por dentro, entonces estaba cerrada, la niña estaba afuera, había como que muchas incoherencias, no se podían explicar bien qué estaba pasando, estaban ya desconfiados porque se supone que ellos con los perros y con ese tipo de puertas se sentían protegidos por la noche. Yo no sé si ustedes conocen algunas de estas leyendas, pero por ejemplo ahí de donde yo soy todavía de repente se escuchan versiones de personas que escuchan la Llorona, que ven brujas. Todo ese tipo de leyendas todavía se escuchan hasta la fecha, no tanto como antes, pero en aquel entonces mis abuelitos entonces confirmaron. No les consta, pero no había otra explicación más que a mi mamá la sacaron a pasear las brujas, y se la atribuyen a que, por ejemplo, son los duendes, que fue lo que me comentaron en el video pasado, que son duendes, que son brujas, o una explicación que tú puedas entender o explicar con otra cosa, pues no la hay. Y pues nada, esta es la única explicación que las personas le encuentran a esa experiencia paranormal o a esa experiencia extraña, porque no pudo haber sido un adulto o una persona, porque mis abuelitos eran los únicos adultos que vivían adentro de esa casa. Todos los demás eran niños que obviamente no alcanzaban a abrir esa puerta, una por la altura que tenían, otra por lo pesado que eran, entonces tenía que ser alguien con mucha fuerza para poder abrir. Mi mamá estaba afuera de la casa, la puerta estaba cerrada por dentro. A lo largo del tiempo o a lo largo de los años, este tipo de experiencias o este tipo de vivencias han sido muy comunes en esos lugares. Hay muchísimas más historias que mi abuelita me ha contado. No sé ustedes si estén interesados en escucharlas. Yo con mucho gusto, sobre todo ahorita en este mes del Halloween. Bueno, pues díganmelo aquí en los comentarios y yo ya saben que encantada de contarles el chisme, porque es lo que a mí mejor se me da. ¿Ustedes creen en este tipo de cosas? Díganme si de verdad ¿sería una bruja? ¿Qué sería eso? Y si no creen en este tipo de experiencias o en este tipo de cosas, me encantaría saber qué explicación le dan. Obviamente que uno está como que escéptico a ese tipo de cosas cuando no las vives, pero cuando tú eres la víctima, por así decirlo, o cuando le pasan este tipo de cosas a personas cercanas a ti, es como cuando te empiezas a confundir y preguntar, ¿de verdad esto existe? O como que empiezas a meterte un poquito más la espinita y a confundirte y hacerte preguntas y a dudar si de verdad esto es real. Porque como cuando escuchas este tipo de historias o este tipo de leyendas o mitos, la verdad es que te haces muchas preguntas y dices, a lo mejor lo está inventando, o a lo mejor ni pasa eso, o a lo mejor se está imaginando, y no es hasta que las vives tú mismo o hasta que las vives de cerca o eres testigo de este tipo de cosas cuando te empieza a entrar como que esa duda, a hacer muchas preguntas y entrar como que la espinita de, oh
oh, no manches, esto como que sí es real, como que ya no dudas tanto. Estoy segura de que más de algunos de ustedes ha escuchado este tipo de historias. Me gustaría leer sus comentarios y saber si ustedes creen que esto es real, si creen que esto es mentira, no lo sé. Pero bueno, si ustedes están interesados o les gusta escuchar este tipo de historias, bueno, por favor déjenmelo saber aquí con un likecito, sobre todo en este mes, solamente en este mes, porque más adelante ya les haré historias pero más de chismecito. Ustedes saben que es lo que más me gusta a mí, el chisme. Entonces pues nada, esto fue todo por el video de hoy y pues nada, yo por el momento me despido. Espero que este maquillaje y esta historia les haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí y pues nada, si Diosito nos lo permite, nos vemos aquí en un próximo video. Bye.